Hola, hola queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente en esta hora. El video es para comentarle a ustedes referente a lo que hemos venido estudiando en la escuela bíblica, en la escuela dominical. Hemos terminado una serie de clases bíblicas que tienen relación con lo que es principios para la vida cristiana. Principios para la vida cristiana. Y esos principios para la vida cristiana lo hemos basado en las cartas del apóstol Juan. Primera, segunda y tercera carta de Juan. Yo hice acá como un resumen que quiero comentarle a ustedes para que puedan escuchar, oír más o menos de qué es lo que se trataban estas cartas del apóstol Juan, ya que son realmente unas cartas maravillosas para nosotros hoy, que tienen un mensaje muy, muy hermoso para la iglesia, para el creyente, para el Hijo de Dios. Entonces, voy a leerle así brevemente lo que yo resumí de lo que se tratan estas tres cartas del apóstol Juan. Las tres cartas de Juan son epístolas del Nuevo Testamento que llevan el nombre, ¿no es cierto?, del apóstol Juan, uno de los 12 discípulos originales del Señor Jesucristo. Estas cartas, que son breves pero llenas de enseñanzas muy importantes, se conocen como primera, segunda y tercera de Juan. La primera carta del apóstol Juan, nosotros encontramos que esta primera carta está dirigida a una audiencia amplia y tiene como objetivo muy principal lo que es fortalecer la fe de los creyentes, animarlos a vivir en amor y también vivir en obediencia a Dios. En esta primera carta encontramos que Juan enfatiza lo que es la importancia de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y de amar a nuestros hermanos en la fe. En esta carta, la primera carta de Juan, también encontramos que Juan aquí advierte sobre los falsos maestros y las falsas enseñanzas que están presentes en la iglesia. Y podemos ver de que estos falsos maestros y estas falsas enseñanzas que estaban ya en el tiempo del apóstol Juan, están también hoy en el tiempo actual en el cual nosotros vivimos. Por eso es que estas cartas de Juan son muy importantes para nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. En ella encontramos una riqueza muy, muy saludable para nosotros. ¿Ya? Entonces decía yo de que advierte sobre los falsos maestros, sobre la falsa enseñanza que estaban presentes en la iglesia. Exhorta también a los creyentes a discernir entre la verdad y el error. También a que el creyente pueda permanecer firme en la fe en medio de la persecución y de las pruebas en que ellos estaban viviendo como iglesia. La segunda carta de Juan se dirige a una señora elegida y sus hijos. Aunque no está claro si se refiere aquí Juan a una persona específica o se refiere a una congregación. Pero el propósito de esta segunda carta de Juan es muy similar a la primera. El propósito es fortalecer la fe de los creyentes y advertir acerca de los falsos maestros. La tercera carta de Juan está dirigida a un hombre llamado Gayo, a quien Juan en esta tercera carta elogia lo que es la fidelidad de Gayo y también elogia lo que es la hospitalidad que tuvo Gayo hacia los hermanos en la fe. Entonces, en esta tercera carta de Juan encontramos que el apóstol Juan anima a continuar apoyando entonces a los misioneros y a no imitar el mal ejemplo de un hombre llamado Diótrefes. Este hombre llamado Diótrefes rechazaba la autoridad apostólica. Y hoy en día encontramos muchos Diótrefes dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, ¿no es cierto?, que rechazan muchas veces la autoridad impuesta por Dios y siempre están, ¿no es cierto?, como tratando de no hacer la obra de Dios, de menoscabar a aquellos que trabajan en la fe. Entonces, en el tiempo de Juan,
en esta tercera carta, él elogia a Gayo. Habían dos hombres, uno llamado Gayo, otro Diótrefes. Gayo era un hombre que, ¿no es cierto?, era muy elogiado por la fidelidad a Dios, por su hospitalidad en ayudar a los misioneros, ¿no es cierto?, que predicaban la palabra del Señor. Y había otro, ¿no es cierto?, que era llamado Diótrefes, que rechazaba lo que era la autoridad apostólica. En esta carta, en esta tercera carta, Juan enfatiza lo que es la importancia de la verdad y también la importancia de la justicia, y exhorta aquí a los creyentes a seguir haciendo lo que es el bien. También menciona su deseo de visitar la congregación a los que se dirige, pero confía en que pronto podrá encontrarse con ellos en persona. Entonces, las tres cartas de Juan son una valiosa fuente de enseñanzas bíblicas, de exhortaciones profundas para los creyentes. A través de estas cartas o de estas epístolas, Juan nos recuerda aquí la importancia de creer en Jesucristo, amar a nuestros hermanos en la fe, discernir entre la verdad y el error, perseverar en la fe en medio de la adversidad, de la lucha y de la prueba. El mensaje de Juan sigue siendo relevante hoy en día y nos anima a todos nosotros, los creyentes de este siglo, a vivir una vida de fe y de obediencia a Dios. Entonces, en síntesis, lo que nosotros pudimos estar estudiando a través de estas tres cartas de Juan fue algunas clases bíblicas, como por ejemplo la comunión con Dios. Fue la primera clase que nosotros vimos, la comunión con Dios. Vimos también principios para conocer a Dios. Vimos lo que era vivir como hijo de Dios. Y también estudiamos probando los espíritus. También vimos evidencias que aman a Dios. Y la última clase que tuvimos de estas tres cartas de Juan fue viviendo una vida victoriosa o teniendo una vida victoriosa. Todo esto bajo esta serie de enseñanzas de primera, segunda y tercera de Juan, que tienen un título general: Principios para la vida cristiana. Todos estos principios, que fueron 6 principios que estuvimos estudiando: la comunión con Dios, principio para conocer a Dios, vivir como hijo de Dios, probar los espíritus, evidencias que aman, ¿no es cierto?, a Dios, y una vida victoriosa. Si usted no estuvo en la escuela bíblica, se perdió unas tremendas enseñanzas bíblicas de la palabra del Señor. Pero yo le animo, porque ahora a partir de este domingo vamos a comenzar una serie también de clases bíblicas que vamos a tener, comenzando por primera y segunda de Tesalonicenses. Dentro de esta unidad que vamos a comenzar a ver, la unidad tiene por título general Iglesia Vigilante. Iglesia Vigilante. Y dentro de esta unidad llamada Iglesia Vigilante, basada en primera y segunda de Tesalonicenses, vamos nosotros a tener 4 clases bíblicas. La primera que vamos a ver es gratitud por la iglesia. La segunda clase será preocupación por la iglesia. La tercera clase será viviendo como Cristo. Y la última clase de esta unidad será Cristo viene. Comenzando entonces con la primera clase bíblica, que lleva por título gratitud por la iglesia. Esa clase se va a desarrollar en 3 puntos. El primer punto, vamos a ver lo que son los saludos y la acción de gracia. El segundo punto, vamos a ver un testimonio ejemplar. Y el tercer punto que vamos a estar tratando es el ministerio de Pablo en Tesalónica. Entonces, en esta primera clase, que es gratitud por la iglesia, bajo la serie de la unidad 1, Iglesia Vigilante, vamos a estar entonces estudiando esta maravillosa lección, donde vamos a encontrar la gratitud de Pablo por la iglesia de Tesalónica, que demuestra que el testimonio basado en la integridad y el interés genuino puede producir resultados a largo alcance. Entonces, ¿qué es lo que requiere la clase que vamos a tener, gratitud por la iglesia? Que nosotros, que vamos a estar ahí como alumnos aprendiendo de la palabra del Señor, es que podamos tener y tomar conocimiento de los motivos de la gratitud del apóstol Pablo
por la iglesia de Tesalónica. Y al conocer estos motivos, podamos también tener una actitud de buscar las maneras de poder mejorar nuestro testimonio personal. Fíjese lo que dice el texto central que vamos a tener en esta clase Gratitud por la Iglesia. 1 Tesalonicenses 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces esto es lo que vamos a ver, gratitud por la iglesia en esta nueva unidad de 1 y 2 Tesalonicenses, la iglesia vigilante. Dentro de la iglesia vigilante veremos gratitud por la iglesia, preocupación por la iglesia, viviendo como Cristo y Cristo viene. Así que yo le animo a todos y a cada uno de ustedes para que pueda acercarse y poder estudiar la palabra de Dios, porque se están perdiendo unas clases muy hermosas que tienen un mensaje precioso, una enseñanza hermosa para cada uno de nosotros. Como ya le relataba, vimos 1, 2 y 3 de Juan, que es lo que Juan nos enseñaba allí en cada una de las cartas, pero vamos a comenzar ahora, ya a partir de este domingo, a estudiar 1 y 2 de Tesalonicenses, bajo la unidad 1, la iglesia vigilante. Dios le bendiga, mis hermanos. Le animo para que pueda asistir a la escuela bíblica usted y toda su familia, para que pueda ser instruido y aprender cada día más de la hermosa palabra de nuestro Dios. Que Dios le bendiga.